Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, qué alegría verles, qué alegría estar con ustedes acá un domingo más. El Señor me los bendiga. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión o ven luego esto por diferido. Que el Señor les bendiga, les guarde y Él sea ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Y recuerde siempre, ponga el esfuerzo para llegar acá porque el Señor obligado no lo va a traer. Amén. Gracias por el entusiasmo. Amados, qué alegría poder estar acá compartiendo un domingo más la palabra con ustedes, que estemos alabando, que estemos bendiciendo al Señor. Estamos en medio de nuestra serie de la oración y yo espero, amados, que esté orando. Amén. Esté orando. Uno de los objetivos que tengo en mi corazón con esta serie, y creo que es la razón por la que el Señor puso este mensaje en mi corazón, es para que seamos una iglesia que ora. Amén, una iglesia que ora. Necesitamos ser cristianos, necesitamos ser hijos de Dios que oran. Amén. Tenemos una instrucción, un llamado del Señor a orar. Tenemos que estar constantemente orando, buscando del Señor. Amén. Es un llamado del Señor. Recuerda esto, nuestra vida de oración es lo que oxigena nuestra vida espiritual. Es necesario, así como es necesario el estudio y el escudriñar la palabra para conocer al Señor, es necesaria también la oración. Por eso el Señor nos da esta instrucción en Mateo 6. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 6. Dice así, y cuando ores no seas, desde el versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y viene lo que conocemos como el Padre nuestro. Amén. Pero mira cómo lo que nos llama Jesús. El Señor. Cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Necesitamos orar. Orar en nuestro tiempo de comunión con el Señor. Este no es un pasatiempo más, ni tampoco tiene que ser un checklist en nuestra vida. La oración tiene que ser nuestra vida. Tenemos que ser, amados, una iglesia que ora, que busca del Señor, que busca el rostro del Señor. Tenemos que ser una iglesia, amados, que ama orar. Tenemos que salir de ese sentir de pesar que nos puede causar la actividad de la oración. La oración tiene que ser un goce. La oración tiene que ser un disfrute. Si vamos a tener comunión con el Señor, con nuestro Padre Celestial, con el único y sabio Dios. Si realmente creemos y entendemos a Dios en sus atributos como lo hemos conocido, se supone, amados, la oración tiene que ser un goce, un disfrute, realmente querer ir a estar con el Señor. Y recuerda esto, no porque el Señor necesite información. ¿Ves que aquí lo dice Jesús claramente? Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad. Aquí lo que nos está expresando el texto claramente es que de Dios Él anhela nuestra comunión. Nosotros necesitamos información de Él, nosotros necesitamos conocerle y saber de Él. Él no necesita que nosotros le vayamos a informar nada si Él ya lo sabe. Pero está ese anhelo continuo del Padre por tener comunión con sus hijos. Y además Dios, el Señor en su amor y su misericordia nos dice esto, ¿verdad?
que nuestro Padre, quien nos ve en lo secreto además, luego nos recompensará en público. Amén. Por lo tanto, hermanos, tenemos que orar, anhelar y amar la oración. Amén. Y hoy día quiero animarte a perseverar en la oración. Hoy día quiero animarte a perseverar en la oración. Y por eso titulé este mensaje, no desmayes. No desmayes. No desmayes. No dejes de orar. Sigue orando. Sigue orando. Hay poder en la oración perseverante. Amén. Tenemos que saber y estar animados, iglesia, a no abandonar la oración cuando las respuestas tardan o no las vemos. La perseverancia en la oración es muestra de una fe que ha madurado y muestra también la confianza que nosotros tenemos en el carácter de Dios. Ahora quiero hacer eco de Mateo 6, versículo 33. ¿Recuerda? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nuestro anhelo, nuestro ánimo es buscar y encontrar al Señor. ¿Y qué pasa con las demás cosas, pastor? En el Señor descansamos, en el Señor confiamos. En el Señor confiamos, ciertamente. Y entonces hoy día yo quiero que aprendamos que nuestra oración no siempre va a tener una respuesta rápida, pero a través de su palabra sabemos que si oramos conforme a su voluntad, ya explicamos esto, podemos tener confianza de que nuestra oración es respondida. Amén. Entender que la demora, amado, no es rechazo. Y que la perseverancia no busca muñequear a Dios, sino formar nuestro corazón, formar el corazón del creyente. Amén. Hay oraciones, amados, que nacen con mucho entusiasmo. Y al mismo tiempo hay oraciones que mueren en el cansancio. ¿Por qué? Porque sentimos que no hemos alcanzado la respuesta que tanto le hemos pedido al Señor. Y así muchos creyentes parten orando con mucho entusiasmo, vamos a decir con mucha fe, pero a pasar el tiempo cuando comenzamos a ver que las cosas no pasan o que no estamos recibiendo lo que hemos pedido, que no están cambiando las cosas como se supone que deberían estar cambiando porque estamos orando, nos hacemos quizás esta pregunta: ¿tiene sentido seguir orando? ¿Vale la pena que ore un día más, una noche más? Y Jesús, amados, conocía esta pregunta. Jesús la conocía bien. Y por eso nos enseñó una parábola donde trata esto explícitamente, con un propósito claro. Entonces vamos a Lucas capítulo 18. Y mira cómo parte. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mira lo que dice, la necesidad. Esto es una necesidad. Necesidad. Y aquí las cosas que son una necesidad requieren una respuesta urgente. ¿Sí? Entonces, mira, necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, hoy día no vamos a hablar de oraciones rápidas, sino de las oraciones que permanecen. Que permanecen. Tenemos que orar siempre y no desmayar. Amén.
Vamos a seguir leyendo entonces. Versículo 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que temía a Dios. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, amigo. Versículo 2, ahora sí. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Jesús no presenta a la viuda como una persona poderosa, grande, sino como una persona insistente. En buen chileno diríamos catete. Persistente. ¿Sí? Fue una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Verdad? Los que tenemos hijos pequeños vivimos esto a diario. Amén, dice el amigo por allá. ¿Verdad? Vivo esa parábola a diario. Y esta mujer, esta viuda no tenía influencia, no tenía poder alguno. No tenía recursos con los cuales poder, porque estaba buscando que le hicieran justicia. O sea, no tenía recursos, no tenía contactos, no tenía nada de eso. Tenía una sola cosa, su perseverancia, su insistencia. Eso es lo que tenía, ese es el único recurso que tuvo y lo utilizó. Y entonces aquí recibimos un principio. La perseverancia, esta insistencia, no impresiona a Dios, sino que lo que queda demostrado ahí es fe. Fe. Una fe que no se rinde. Una fe que persevera. Y justamente esa es una de las características que tiene la fe. Que persevera. Que resiste. Recuerda lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5, en el versículo 17, donde está esta lista de exhortaciones e instrucciones. El 17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y este orar sin cesar no significa que no dejamos de hablar nunca. ¿Sí? Orar sin cesar no significa que estás todo el día literalmente moviendo la boca hablando, sino que vives en una actitud constante de dependencia de Dios, de buscarle, de buscar su reino, de buscar su justicia como nos enseñó el Señor. Esa es la perseverancia y esa es la insistencia que tenemos. Buscamos del Señor, buscamos del Señor, buscamos del Señor. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Todo el tiempo, sin parar. ¿Cuánto es suficiente orar? Nunca es suficiente. Siempre tenemos que orar. Siempre tenemos que orar. No hay un momento en el que podamos parar y detenernos de orar. Porque recuerda esto, la oración no es el hobby, no es el pasatiempo cristiano, amados. La oración es nuestra comunión con el Padre. Entonces, ¿vamos a dejar de orar? No vamos a dejar de orar. Vamos a orar siempre, sin desmayar, sin desmayar. Entonces nos muestra también esta parábola, como dice el Señor, que este juez, siendo injusto por la insistencia de venir una y otra vez, al final le hizo justicia. Entonces, ¿qué dice? ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche?
¿Seguirá aplazando su respuesta? El Señor es fiel, amados. El Señor es fiel. El Señor no tarda. Los que se complican con el tiempo somos nosotros, no el Señor. Por lo tanto, tenemos que tener cuál es nuestra tarea y dónde batallamos en perseverar. En perseverar. ¿Dios se ha olvidado de nosotros? No se ha olvidado de nosotros. Pastor, he orado mucho. Ora más. Ora más. Mira, esto algunos de ustedes lo han escuchado, pero nunca está de más decirlo. Bíblicamente hay un personaje que se llama Abraham. Y él, perdón, esto es lo que dice, y bíblicamente él es llamado el padre de la fe. El padre de la fe. A Abraham Dios le dio una promesa. Todos me imagino que conocen esto. Y la promesa era que él iba a ser padre de generaciones. Ser padre de generaciones lo que significa es que tienes que tener descendencia, tienes que tener hijos. La cuestión es que cuando él recibe la promesa, físicamente él estaba imposibilitado de aquello, porque era muy viejo y su mujer era estéril. Entonces no podía. Pero Dios le dijo, efectivamente, Dios le dijo que él iba a ser padre de muchas naciones. Y Dios le cambia el nombre, y Dios le hace ver la arena para recordarle la promesa, ver las estrellas en el cielo, ¿verdad? Para recordarle esto. Y cuando tú lees el Génesis en la historia, tú te pasas las hojas muy rapidito, ¿sí? En una horita quizás, un poco más, podrías leerte toda esa porción del relato. Pero esta es la cuestión. Se estima que entre que le dieron la promesa a Abraham y que se cumplió la promesa, es decir, que nació Isaac, no el arreglín que hizo entre medio Abraham, sino que Isaac, ¿verdad? Es decir, Abraham con Sara, pasaron alrededor de 20, un poquito más años. ¿Y cuál es la enseñanza entonces? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto tiempo llevas orando? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿3 semanas? ¿Un mes? ¿Un año? Entonces, como le suelo decir al equipo, en el año 21, recién podríamos preguntarle algo al Señor. Porque el Padre de la Fe nos dejó esta enseñanza, ¿verdad? Y Dios se lo dijo. Y Dios se lo dijo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué si Dios podía haber hecho eso así con Abraham? ¿Tenía Dios el poder para que eso pasara así? Sí. ¿Tiene Dios el poder para responder tu oración ahora sí? Sí. ¿Y por qué no lo hace? No sé, pero ora. Porque la instrucción es esta. Orar siempre sin desmayar. Orar siempre sin desmayar. Mira, que te quiero decir esto de nuevo. Es sapiencia espiritual. Somos nosotros los que nos complicamos con el tiempo, no Dios. Mira, Dios sabía cuándo tenía que nacer Isaac. ¿Y qué le tocaba a Abraham? Creer. ¿Qué vamos a hacer nosotros mientras seguimos orando? Creer en el Señor. Pero escucha esto, Dios no tarda. Y eso se refiere a esto, que cuando dice que Dios no tarda, es que Dios se mueve en una dimensión temporal que no es la nuestra. No es la nuestra. Por lo tanto, tenemos que resistir y perseverar en la oración y seguir creyendo. Porque el Señor es fiel, amados. El Señor es fiel.
El Señor es bueno, es justo y Él es fiel. Y en el caso de Abraham pasaron los años. ¿Y qué pasó? Isaac nació. Y aunque Abraham no lo pudo ver con sus ojos naturales, efectivamente fue padre de muchas naciones, de muchas gentes. Toda una nación vino a través de su descendencia. Amén. Entonces, no abandones la oración porque no ves resultados inmediatos, amados. No abandones. La fe madura aprende a esperar. La fe madura aprende a esperar, a perseverar. Aquellos que saben perseverar en la oración, amados, dan testimonio de que realmente han conocido a Dios. Que realmente han conocido al Señor. Entonces la demora de Dios no es silencio de Dios. Esperar también es parte de la respuesta. Mira lo que dice Habacuc, capítulo 2, verso 3. Quiero partir del 2, perdón. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Perdón, sigo en NTV. Vuelvo. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Pero quería partir del 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Mira, dice, escribe la visión, declárala para que corra el que leyere en ella. Y mira, es Dios mismo el que le dice, aunque la visión tardara por un tiempo. Esa palabra viene de Dios mismo. Mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora nosotros tenemos que interpretar la demora como abandono. La demora no es abandono. La demora también es parte de la respuesta. Mira lo que dice. Aunque la visión tardare, espérala. Espérala porque sin duda vendrá. Mira lo que dice David en el Salmo 13. Verso 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? Mira lo que dice David ahora. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. David ora con honestidad, expresa su sentir, honesto. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Cuántos han orado como David alguna vez? Sintiéndose así. Pero mira cómo termina. Mas yo en tu misericordia he confiado. David expresa su corazón, expresa su sentir. Se siente lejos, se siente de alguna manera abandonado porque no ve respuestas. Pero mira cómo termina. En tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Entonces David es honesto y expresa su sentir.
Pero termina dándole la vuelta. Señor, confío en tu misericordia. Me alegraré en tu salvación. Te alabaré o cantaré a ti porque me ha hecho bien. Y mira, podemos expresarle nuestro corazón al Señor, pero mira qué importante lo que hace David. Mira cómo cierra esto, mira cómo cierra su sentir, su pesar. Confío en la misericordia del Señor. Confío en la misericordia del Señor. Estos versos nos dan a entender algo, que David persevera. Que David persevera en la oración, que David persevera en la fe. Porque David se puede sentir así, que ha sido olvidado, que el Señor ha escondido su rostro, pero sabemos algo, David conoce al Señor, David conoce a Dios, y por eso él confía en su misericordia, porque la ha probado de su misericordia, ha probado de su bondad. Y por eso, ¿qué nos muestran estos versos finales? Perseverancia. Él va a perseverar en la oración, Él va a perseverar en la fe. Amén. Entonces de pronto nuestras respuestas no llegan rápido, pero el Señor nunca tarda. ¿Entiendes? A veces nuestras respuestas no llegan rápido, pero el Señor nunca tarda. Nunca tarda, porque el Señor siempre llega y responde en tiempo oportuno. Amén. Y como Dios sigue orando, aunque nosotros no podamos ver con nuestros ojos naturales, seguimos orando. Mientras Dios sigue obrando, nosotros seguimos orando. Amén. Y hay otra cosa más, que Dios utiliza esta espera también para formar nuestro carácter, para formar nuestro corazón. Hay ocasiones en las que la espera, amados, antes de cambiar la situación particular, Dios cambia nuestro corazón. Dios trabaja en nuestro corazón. Así como con Abraham. Mira lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Primero, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en ¿qué? En distintas pruebas. Pruebas. O dificultades. Cuando nos hallemos ahí, gozo. Gózate. Gózate. ¿Y cómo nos gozamos? En el Señor, amados. Porque confiamos en el Señor. Amén. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y cuál es la prueba de nuestra fe? Esperar. Esperar. Por eso la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque ¿quién es paciente? Aquel que sabe esperar. La prueba de nuestra fe es saber esperar. Y eso trae para nosotros paciencia. Y dice luego, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa el versículo 4? Que después de esperar, recibes aquello que has esperado. Eso significa que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Paciencia. Pero la paciencia no nos gusta. No va con este tiempo. No va con esta época, con esta era, con este siglo en el que vivimos. Por eso más aún a nosotros nos cuesta.
Porque hoy día estamos justamente en un sistema que promueve la inmediatez. Pero nuestra fe sigue requiriendo de paciencia. Y por eso va a requerir de nosotros que en nuestro caminar con el Señor, como dice Romanos capítulo 12, renovemos nuestro entendimiento al respecto. Porque hoy día, en una era de nuevo en la que no hay valor en esperar, la fe sigue requiriendo paciencia. La prueba de la fe sigue siendo la paciencia. Todavía necesitamos seguir sabiendo esperar y perseverar. Por lo tanto, esto es importante. Porque a lo mejor llevas un tiempo orando por algunas cosas y te puedes sentir frustrado hoy día porque piensas que no pasa nada. Y entonces también vienen otras cosas como la condenación. Oh, Señor, no soy lo suficientemente espiritual, quizás no soy lo suficientemente bueno, quizás no soy tan experto en la oración. Pero el llamado sigue siendo esto: persevera en la oración, persevera en la oración, persevera en la oración. Dios va a seguir trabajando en nuestro corazón de la misma forma. ¿Sí? Porque Dios no es ChatGPT, amados. No le vas a dictar la oración y te va a caer ahí. Qué buena pregunta, Alejandro. Y te va a dar la respuesta. ¿Sí? Dios sigue trabajando de la misma forma en nuestro corazón. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber, como cristianos, encontrar en la paciencia virtud. Virtud. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Pero la paciencia no nos gusta. Pero tenemos que hacer que nos guste. Tenemos que hacer de la paciencia un gusto adquirido. ¿Ves? Así como el café sin azúcar, lo mismo. No beba el café con azúcar, bébalo solo. Eso es crecimiento espiritual. Me di cuenta al tiro a los que les gusta el azúcar, porque no les pareció divertido mi rompehielo. Bueno. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación, amados, la dificultad produce paciencia. Paciencia. Necesitamos ser pacientes, saber esperar, saber perseverar y saber mantenernos firmes, como la viuda, insistiendo en la oración, orando una, otra y otra vez. Entonces la perseverancia en la espera no es castigo, sino que es parte del proceso de maduración. Es parte del proceso de maduración. Por eso todos necesitamos, saber esperar. Todos necesitamos aprender a perseverar en la oración, perseverar en la fe. De esta forma nuestra fe es probada y de esta forma también se prueba nuestro corazón. Por eso, como te decía, la espera muestra quienes realmente conocen a Dios. Porque los que no conocen a Dios son los que abandonan. Pero aquellos que lo conocen perseveran. ¿Por qué? Porque como dijo David, en su misericordia confiamos. En su misericordia confiamos. Muchas veces el Señor ocupa estas circunstancias, estos tiempos de espera, estos tiempos de tribulación para trabajar en nuestro corazón.
Con esto no quiero decir que Dios instrumentaliza el mal. No es eso. Sino que en esa espera el Señor trabaja en nuestro corazón. En la perseverancia, en la paciencia, en la fe. Es necesario que pasemos por ahí. Es una forja para nuestra fe. Donde nuestro corazón, donde nuestro carácter es moldeado. Mira, la fe se trata de esto. La fe se trata de saber esperar. La fe, amados, no se trata de repetir muchas veces un versículo. La fe no se trata de confesar muchas veces algo en particular que yo quiero que pase. La fe justamente se trata de esto, de creer la palabra y las promesas del Señor y perseverar en ellas. Eso es fe. Una verdadera persona de fe es eso, es una persona que ha sabido esperar en el Señor, es una persona que le ha sabido creer al Señor, es una persona que en medio de las dificultades y las tribulaciones persevera creyendo en el Señor. Eso es una verdadera persona de fe. No una persona que te dispara un montón de versículos bíblicos como si fueran un mantra. Eso no es fe, amados. Fe es saber creer y esperar en el Señor. Y eso tenemos que aprender a hacerlo todos de forma individual, pero también como iglesia, como el cuerpo de Cristo que somos. Amén. Entonces quiero dejarte esto. Cuando en medio de esos tiempos de espera, de perseverancia, donde nos sentimos tentados a preguntar, Señor, ya, pues, ¿cuándo? ¿O hasta cuándo? También aprovecha de preguntarle esto al Señor. Señor, ¿qué estás formando en mí? Señor, ¿qué estás tratando en mi corazón? ¿Qué estás tratando en mi interior? ¿Qué área de mi carácter necesita ser tratada en esto? La oración perseverante se alimenta de la promesa de Dios. Mira lo que dice Mateo 7. Verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Ves? Son 2 versos, pero nos dice mucho. Si pides, se te va a dar. Si buscas, vas a encontrar y si llamas, se te abrirá. Firma el Señor. Amén. Amén. ¿Sí? Y dice, mira lo que dice el 11. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, de este texto, ¿qué podemos concluir? Que Dios efectivamente responde nuestras oraciones. Responde nuestras oraciones. Ay, pero ha pasado tanto tiempo, pastor, y no tengo respuesta. Sigue orando. Persevera en la oración. Pide, busca y halla, porque el texto nos dice, esto es palabra de Dios. Versículo 8. Todo aquel que pide, recibe, busca, halla, llama, se le abrirá. En esto nosotros sostenemos nuestra espera. En esto sostenemos nuestra perseverancia. Dios nos promete responder nuestra oración. Él nos ha prometido acá que nos va a dar lo que pedimos, hallaremos lo que buscamos y se nos abrirá ante el llamado. Pero ya explicamos semanas pasadas que no es pedir lo que a nosotros se nos ocurra, ¿sí? Pero si no viste ese mensaje, está en nuestro canal de YouTube. Te invito a suscribirte y ver ahí. Muy buen mensaje, por cierto. Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión o la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Mantengamos firmes, sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es nuestro Señor que nos ha prometido. Pero recuerda esto, no se te olvide, que el Dios es fiel a sus promesas.
no a lo que nosotros creamos o nos inventemos como promesas. Por eso nosotros tenemos que escudriñar la palabra. ¿Sí? Para que no vivas una fe frustrada, tenemos que saber cuáles son las promesas efectivamente que el Señor nos ha hecho. Y normalmente las promesas por las cuales nos frustramos son promesas que nosotros nos hacemos o nos inventamos que normalmente son de corte material. Y eso es para que examinemos nuestro corazón. Pero cuando sabemos aquellas cosas que el Señor nos ha prometido, nosotros podemos saber que el Señor va a cumplir esas promesas. Amén. Entonces la oración perseverante no se sostiene en emociones. Tú no perseveras porque un día te levantaste contento y no perseveras porque te levantaste el otro día triste. No perseveras porque tuviste un buen día y dejas de perseverar porque el día te salió pésimo. Porque nuestra perseverancia se sostiene en sus promesas, en su palabra. Y aquí hay un principio, ¿verdad?, para nosotros, que su palabra es fiel, inmutable. Por lo tanto, si Dios ha prometido aquello, nosotros podemos basar nuestra fe en su promesa fiel. Amén. Por eso la fe que persevera es la fe que recuerda lo que Dios dijo. Justamente eso es lo que hace Dios con Abraham al cambiarle el nombre. Literalmente le puso padre de muchas gentes. Su nombre le recordaba la promesa de Dios. Es lo que hacía cuando le dice, mira Abraham, mira las estrellas del cielo, ¿puedes contarlas? No, no puedo. Así será tu descendencia. Eso es lo que le estaba recordando, su promesa. Su promesa. ¿Por qué nos ayuda nuestro caminar de fe el escudriñar la palabra? Y justamente también nos ayuda el orar en nuestra perseverancia. Porque nos recuerda las promesas del Señor. Porque nos recuerda su palabra. Este es el ejercicio que hacían los profetas con Israel. Recuerda a tu Dios que te sacó de Egipto. Recuerda a tu Dios que te sacó de casa de esclavitud. ¿Qué es lo que hacían? Recordar la mano poderosa de Dios que los había rescatado. ¿Para qué? Para que perseveraran en la fe. Amén. Por eso tenemos que aprender a orar con nuestra Biblia abierta. Una persona que ora correctamente es una persona que conoce la palabra. Exactamente. Entonces ora con tu Biblia abierta, recuerda las promesas, confiesa la palabra mientras esperas. Amén. Y hay respuestas que solo llegan a los que perseveran, amados. Mira lo que dice Daniel. Qué buen libro. Capítulo 10, verso 12. Ustedes pueden leer el texto completo, todo el capítulo, pero está en el contexto de una visión que recibió Daniel, una visión aterradora. Y el versículo 12 dice así: entonces me dijo Daniel, no temas porque, escucha, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Voy a parar ahí. Bueno, el 14 después dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Pero yo quiero hacer énfasis en lo que dice esta parte, el versículo 12 y 13. Le dice a Daniel, el ángel, que no tema porque desde el primer día fueron escuchadas sus oraciones. Pero le dice, mira lo que le dice. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Está hablando de una entidad espiritual. El príncipe del reino de Persia es una entidad espiritual acá en el texto. Y se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel oró perseverantemente por 21 días. Pero dice el texto que desde el día 1 su oración fue escuchada. ¿Sí? Fueron oídas sus palabras.
Pero la respuesta no llegó de inmediato. ¿Por qué no llegó de inmediato? Bueno, el mismo texto dice, porque hubo una entidad espiritual que se opuso a aquel que traía el mensaje. Entonces aquí hay un principio. Yo creo que extraer un principio acá y entregártelo. Hay batallas espirituales que requieren perseverancia espiritual. Hay batallas espirituales que requieren perseverancia espiritual. Esto es importante, ¿no? No tenemos que ser ignorantes, como dice Pablo. Pablo le dijo esto a los corintios. No seáis ignorantes de las cosas espirituales. No seáis ignorantes de las cosas espirituales. Efectivamente hay un reino espiritual que no es visible a nuestros ojos, pero está ahí. Justamente este mensajero viene a decirle eso a Daniel. Fueron oídas tus palabras desde el día 1, pero tuvimos oposición durante 21 días. ¿Y qué hizo Daniel durante esos días? Oraba, oraba, oraba. ¿Por qué tardó? Porque hubo oposición. ¿Pero qué hizo Daniel? Perseveró. Entonces aquí te dejo una aplicación. No abandones en el día 20 lo que Dios está respondiendo en el día 21. No abandones en el día 20 lo que Dios está respondiendo en el 21. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Pastor, ya he orado mucho. Sigue orando. Sigue orando, sigue perseverando en la fe. Además, es que esta es la vida, así es la vida de la fe. De saber esperar, de saber resistir. De saber confiar en el Señor. De saber confiar en sus tiempos. Y entender que a veces hay cosas que están causando oposición, pero en medio de eso vamos a perseverar. Vamos a perseverar. Porque mira, dice ahí que tuvo oposición, pero ¿qué pasó? Vino la ayuda. Dice que vino Miguel. He aquí Miguel, uno de los principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Dios no tarda, hermanos. Dios no tarda. Dios no tarda, recuerda esto. Dios no tarda. Nosotros lo sentimos tardanza, pero Dios no tarda. No tiene la respuesta. Y yo sé que a veces hay cosas que nos ahogan, hay circunstancias que son asfixiantes. Sobre todo hoy día en el tiempo en el que vivimos. Pero amado, persevera. Persevera porque Dios es fiel. Porque Dios no nos deja ni nos abandona. Él no tarda. Pero perseveremos firmes en la fe. Perseverar en oración entonces es un acto de fe y esperanza. Amados, tenemos que seguir orando aunque no veamos. Esta es la definición de la fe, Hebreos 11. Verso 1. La fe es, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Ves que la misma definición bíblica de fe nos dice que hay que esperar? Es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Porque si lo viésemos no tuviésemos que estar esperando. Certeza. Certeza de lo que se espera. Creer. Certeza nos habla de veracidad. Yo creo verdaderamente aquello que estoy esperando. Estoy convencido de que lo que no veo es. Amén. La perseverancia tiene una voz y dice así: aunque no vea, confío. Aunque duela, espero. Eso es fe, amados, y eso es perseverancia. La oración perseverante justamente es fe en acción. Fe en acción. Fe en acción. Mira, si tú haces un análisis en tu Biblia y ves los grandes personajes a los que el mismo libro de Hebreos llama los héroes de la fe, vas a ver, bueno, hay varias cosas en común, pero este es un elemento en común. Todos supieron esperar. Por eso les llaman los héroes de la fe. Porque todos en su caminar con el Señor supieron esperar.
Porque nadie vive la fe sin saber esperar y sin saber perseverar. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida de oración, que tenemos que perseverar en ella. Entonces volvemos a cómo comenzamos en la historia de la viuda. ¿Cuál es la enseñanza del Señor a través de esta mujer? Que no tenía nada, solo una cosa: perseverar en la oración. Insistir, insistir, insistir. ¿Y qué dice el Señor? Si Él, siendo un juez injusto, respondió por la insistencia de esta mujer, ¿qué va a hacer el Señor con sus hijos que vienen a Él y le oran y le piden? El Señor es bueno, amados. Él es justo, Él es fiel. Pero, amados, nosotros en nuestro caminar de fe tenemos que saber nosotros ajustarnos a sus tiempos, no Él a nosotros. Amén. Entonces hoy día el Señor nos recuerda orar y no desmayar, esperar y no abandonar, y confiar, aunque muchas veces no entendemos lo que sucede, pero en medio de eso seguimos confiando en el Señor. Amén. La oración perseverante, amados, no cambia a Dios, pero nos mantiene firmes hasta que la respuesta llega. Amén.